Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y ya lo estáis viendo en el título, hoy toca un día grande aquí en el canal y es que ya vamos a analizar el nuevo Amazfit GTS 3. Llevo ya prácticamente unas 2-3 semanitas utilizándolo y en este vídeo pues te voy a comentar absolutamente todo. De hecho creo que el vídeo va a ir para largo porque bueno, he intentado contároslo todo con el máximo lujo de detalles. Así que nada, si no lo queréis perder y obviamente si queréis conocer si merece o no la pena, pues os recomiendo que os quedéis en este vídeo. Así que nada, meto el logo y comenzamos. Bueno, pues nada, como os digo, vamos a comenzar a analizar este nuevo Amazfit GTS 3 y lo primero que os quiero comentar, que me parece súper importante, es que ya os lo dije en el unboxing, pero es que esta nueva generación de modelos, entre comillas, normales, se corresponde con las versiones E del año pasado, porque las funciones no son las completas que vimos el año pasado en las versiones normales, quedando por salir aún la versión Pro, donde se le meterán pues absolutamente de todo, como ya pasa por ejemplo con el GTR 3 Pro. Pero bueno, dejando esto a un lado, vamos a comenzar hablando del diseño y en este caso pues vemos como Amazfit no ha cambiado demasiados elementos de este GTS 3 con respecto al GTS 2E. De hecho, seguimos manteniendo un cuerpo completamente metálico, parte trasera de plástico y el frontal, como ya sabéis, de cristal. Y como os digo, pues la elección de materiales es muy similar y las sensaciones a nivel de construcción siguen siendo muy buenas. El reloj se sigue sintiendo sólido y el mayor cambio lo encontramos en el botón lateral, el cual pues ahora ya sabéis que se puede utilizar para moverse por la interfaz y es algo que os comentaré más adelante en detalle, pero me parece un cambio brutal y que se agradece muchísimo. Si miramos a la parte trasera, pues también nos vamos a encontrar con ligeras diferencias, ya que contamos con una disposición de elementos similar, pero no igual. Por ejemplo, los pines de carga veis que están un poquito más separados debido a que los sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre se encuentran en el centro en un formato circular que la verdad me ha gustado bastante. Además también que sepáis que la zona inferior izquierda es donde se sitúa el micrófono para poder interactuar con Alexa y también con el asistente sin conexión del reloj. Ya veis que me gusta bastante la posición y te reconoce la voz perfectamente. También un punto clave en este tipo de relojes pues la correa, que es otro elemento que ha cambiado ligeramente. Ya os digo que no es una locura el cambio, pero sí que es verdad que se agradece. Que sepáis que el tamaño se sigue manteniendo en los 20 milímetros, así que si tenéis correas del GTS 2 o del GTS 2 Mini o modelos similares, son completamente compatibles, algo que bueno, para todo el mundo que tenga este tipo de correas, creo que le va a gustar esta noticia. Y básicamente son compatibles porque continúa utilizando el clásico mecanismo del pasador y el cambio está pues que en este caso le han puesto un patrón en forma de líneas que no hace que la correa sea más gruesa o resistente, pero sí que hace que no se deteriore con tanta facilidad. En este caso ya sabéis que es de goma y eso la verdad es que se agradece un montón. Por cierto, también importante que por la parte de dentro hay un ligero cambio y es que lleva una especie de almohadillas que ayudan a que sea aún más cómoda y también mola mucho ese detalle que también obviamente lo tenéis que conocer. Y nada, ya por último comentaros que por la parte frontal pues vemos un panel mucho mejor aprovechado al borde, de hecho es un poquito más grande y sin que eso suponga que el tamaño del producto crezca, algo que me encanta y da mejor sensación si cabe porque ya sabéis que la generación anterior también estaba bastante bien. Por cierto, también comentaros que el cristal frontal no me ha dado ningún tipo de problemas de rayaduras ni de nada, así que fantástico trabajo también en ese sentido. Y nada, ya para acabar con este apartado del diseño, deciros que contamos con resistencias de hasta 5 atmósferas y en este caso pues no he tenido ningún tipo de problema al sumergirlo, de hecho me ducho todos los días con él y me ha ido perfectamente. Y también comentaros que en cuanto a personalización a la hora de comprarlo, tenemos dos acabados diferentes, uno que es el cuerpo en color negro con la correa en color negro también, que es la unidad que tengo yo, y tenemos una doble correa para el color del cuerpo dorado. Podemos elegir la correa en color beige o también en color oro rosa. Ya os digo que ambos colores, tanto el negro como también el color oro, me parecen que son bastante bonitos, así que creo que el que compréis pues no os vais a equivocar. Bueno y nada, vamos a continuar con el siguiente apartado en el que vamos a hablaros de la pantalla, una de las diferencias que encontramos con respecto a la generación anterior. En este caso seguimos manteniendo un panel AMOLED, pero sí que es cierto que la pantalla es un poquito más grande, crecemos hasta las 1,75 pulgadas con resolución de 390 x 450 píxeles. Y de la pantalla pues la verdad es que os diría que el panel es prácticamente idéntico al que teníamos el año pasado, más allá del cambio de tamaño, algo que sin duda es muy buena noticia, sobre todo porque se ve mucha más información en el mismo tamaño del reloj. Pero bueno, el panel que sepáis que en él tenemos brillo automático y es muy bueno tanto en interior como en exterior, ya que cuenta con hasta 1000 nits de brillo. Además la respuesta táctil es fabulosa e incluso tiene una muy buena nitidez, así que ya veis que pocas pegas le puedo poner a esta pantalla, que ya era muy buena, pero que ahora es un poquito mejor, ya que en el mismo tamaño de cuerpo, pues al final cabe un poquito más de panel, así que eso ayuda a que se vea más información y de una forma mucho más clara.
Y por cierto, dos puntos importantes también, que sepáis, uno, que no se puede cambiar el tamaño de la letra, que muchos me los preguntáis, pues aquí no se va a poder, y también que sepáis que al tener tecnología AMOLED vamos a tener disponible el Always On Display, que podemos configurar en función de la esfera que tengamos puesta o bien con estilos predefinidos que podamos tocar directamente desde los ajustes del propio reloj, pero bueno, que sepáis que si os gusta esta opción, pues que sepáis que la tenéis disponible tanto desde la configuración del reloj como también desde la configuración de la propia aplicación. Bueno, venga, vamos a hablar de la batería en este caso, que sé que muchos de vosotros estáis esperando de ver si ha mejorado, si ha empeorado con respecto a la generación anterior. Lo primero que os tengo que decir, como siempre, es lo que tenemos sobre el papel, porque tenemos una capacidad de 450 mAh y según Amazfit no debería dar una autonomía que ronda los 12 días de uso. Y bien, os estaréis preguntando si estos datos que os acabo de dar son reales, no son reales. Es verdad que lo que nos dice Amazfit, pues sinceramente en mi experiencia para nada ha sido así. En este análisis yo lo he probado con diferentes configuraciones de llevar todos los sensores activados, mucho uso del GPS e incluso también un uso intenso de notificaciones, y en ese caso pues he conseguido sacar unos 6-7 días más o menos de autonomía como máximo, muy por debajo de lo que nos promete Amazfit, y esto obviamente tenéis que tenerlo en cuenta. Eso sí, tened en cuenta que a medida que vamos recortando sensores y diferentes usos con el GPS, es decir, si lo vamos utilizando un poquito menos, pues ahí he podido alcanzar unos 8 o 9 días de uso más o menos, pero sí que es cierto que creo que ya que os compráis este tipo de relojes, lo suyo es utilizarlo al máximo, por lo que los 6-7 días es algo más realista que con respecto a lo que he conseguido recortando los sensores y el GPS. Y por cierto, también que sepáis que yo nunca utilizo el Always On Display, así que bueno, si utilizáis este tipo de modos, pues la autonomía va a bajar un poquito más, es decir, va a reducirse de esos 6-7 días, por lo tanto estamos muy lejos de esa autonomía que nos promete Amazfit, y la verdad es que es una auténtica pena porque ya la generación anterior, pues bueno, también nos decían 12 días y era bastante menos. Eso sí, a la hora de cargarlo, pues prácticamente mantenemos el mismo cargador que teníamos el año pasado, pero cambia un poquito la ubicación de los pines, que están obviamente más abiertos, dado la forma de que tenemos de los sensores traseros, es decir, el cargador que teníamos el año pasado no es compatible con esta nueva generación, pero pues bueno, sigue siendo un cargador que funciona perfectamente sin ningún tipo de problema, con una unión magnética de calidad y una longitud del cable más que suficiente para que sea bastante cómodo su carga, y bueno, al final pues en alrededor de 1 hora y media tenemos el 100% de la batería de este reloj cargada completamente. Bueno y nada, vamos a pasar ahora a hablar de los sensores que tenemos en este Amazfit GTS 3, que ya os adelanto que aquí, pues bueno, me he querido expandir bastante, sobre todo para que conozcáis qué tal es la experiencia en esta nueva generación. Y lo primero de todo que os voy a comentar son los sensores que tenemos integrados, que vamos a tener frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, altímetro, acelerómetro y por supuesto el GPS, al que se le añade también el BDS, GLONASS y Galileo. Y nada, ya estáis viendo que aquí prácticamente tenemos de todo a falta de sensores como el de temperatura, que ese se va para los modelos Pro, pero os cuento mi experiencia con los sensores que tenemos aquí integrados en el GTS 3. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia, es bastante preciso y no cuenta pasos en falso, además de que se han añadido otros conteos como cuántos pisos hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, etcétera, etcétera. La verdad es que todo funciona genial y se agradece que dé tanta información. También en cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, la experiencia es muy buena, lo he notado bastante preciso tanto en reposo como cuando hacemos deporte, y arroja datos que, bueno, al final pues lo que vamos a tener es que nos podemos fiar sin ninguna duda. Obviamente no es un producto médico súper preciso al 100%, pero las estimaciones que arroja son bastante certeras. Y para el oxígeno en sangre pues pasa un poquito lo de siempre, ¿no? La experiencia sí que es cierto que no es mala, pero yo no me fiaría mucho de los datos que nos arroja. Hay veces que son claramente erróneos, así que tomároslo como algo 100% orientativo. Un punto interesante que también os quiero comentar en este apartado, que no quiero dejar pasar, es que se ha añadido un nuevo modo que es medición en un toque. ¿Y qué significa este modo? Pues básicamente podemos medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado. Es cierto que tarda 45 segundos de darnos la medición, pero nos ahorramos de ir uno por uno comprobándolo, algo que no me parece tampoco la revolución del siglo, pero sí que me ha parecido interesante mencionarlo, y al final porque esté todo junto en un mismo sitio creo que es súper interesante. También comentaros un poquito en cuanto a los sensores del barómetro, altímetro y brújula, que todos ellos funcionan genial, y tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver todos los datos con mucho detalle, además de que esos datos aparecen cuando hacemos deportes con GPS, algo interesante para ciertos deportes en los que queremos, por ejemplo, saber el desnivel y otros datos del estilo. Y bueno, ahora toca hablar del GPS, y aquí pues bueno, yo creo que os vais a sorprender un montón, porque os digo de antemano que sin ninguna duda este es el mayor salto adelante que ha dado esta nueva generación
de relojes con respecto a la que teníamos anteriormente. Y es que básicamente le han metido el mismo sistema que encontramos en el T-Rex Pro, en el que podíamos seleccionar desde los ajustes los diferentes sensores que queríamos usar entre GPS, GLONASS, BDS o Galileo, o usar absolutamente todos a la vez, además de poder seleccionar prioridad de que encuentre la señal rápido o un modo económico para poder ahorrar batería. ¿Y qué queréis que os diga? Yo directamente he utilizado el modo de usar todos los sensores y la experiencia es sencillamente fantástica. La señal la coge rapidísimo sin importar la zona donde estemos, de hecho donde otros relojes ni siquiera me cogen señal, este es capaz de pillarla sin ningún problema y sobre todo mantenerla en el tiempo, que me parece al final lo más importante. Eso sí, tened en cuenta que si bien el registro es muy preciso en zonas abiertas, cuando tenemos mucho edificio pues sí que encontramos que se hace la picha un lío y se sube por edificio, pero esto es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que es completamente normal. Pero bueno, en resumen os digo que me ha parecido que es la primera vez que un reloj de Amazfit fuera de los T-Rex Pro o también de los Stratos tienen un GPS al nivel de lo que se espera, la experiencia está genial y sin ninguna duda ahora sí es sumamente recomendable en este sentido y desgraciadamente en anteriores generaciones pues no lo era tanto. Y bueno, después de esta sorpresa con el GPS, que entiendo que muchos de vosotros pues estaréis sorprendidos porque esto no es para nada habitual dentro de un reloj de Amazfit, pues voy a hablar de la interfaz, que habéis visto que estoy siendo especialmente detallado en todos los apartados y este pues bueno, también voy a hacerlo, aunque os recomiendo que veáis el vídeo del unboxing donde os enseño función por función en detalle. Aquí me voy a extender, pero no tanto como en ese vídeo. Por supuesto, lo primero que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veáis este vídeo es que el reloj no tiene ningún tipo de limitación a utilizarse a la hora de utilizarse en un teléfono Android o en un teléfono iOS. En ambos sistemas tenemos las mismas funciones y no tenemos ningún tipo de recorte. De hecho, yo personalmente lo utilizo en un iPhone 11 Pro y me ha funcionado de 10. Y bueno, comenzando por la interfaz, lo primero que quiero destacar es la cantidad de actividades deportivas que tenemos. Son más de 150 y están incluso categorizadas, así que será muy complicado que no encontréis el deporte que estáis buscando porque es completísimo en este sentido. Un detalle importante que me habéis preguntado es que no tiene la posibilidad de generar diferentes sesiones de entrenamiento dentro de un único entrenamiento en actividades como por ejemplo el yoga, por lo que tenedlo en cuenta si para vosotros este apartado es vital. Otro punto que me parece súper importante es que no tenemos multitarea en estos deportes. Desde ellos pues podemos por ejemplo cambiar la música e incluso pausarlo para volver a utilizarlo más adelante, pero no se queda corriendo en segundo plano. Y esto es algo que me molesta especialmente, ya que antes de una actualización que me llegó sí que funcionaba esta multitarea en deportes e incluso cuando recibías notificaciones también te dejaba usarlo. No sé si lo meterán de nuevo más adelante, pero espero que así sea porque es molesto no tenerlo y la verdad es que sé que a la mayoría de usuarios esto le va a molestar especialmente. Por cierto, también un punto importante es deciros que el reloj es capaz de reconocer automáticamente un deporte que les indiquemos nosotros directamente desde los ajustes, que es algo que funciona bastante bien, pero si es un deporte con GPS no es tan preciso como si lo seleccionamos nosotros mismos manualmente, pero bueno, mola que dé la opción y al final pues sí que es cierto que funciona bien para un apaño. Por cierto, también dentro de los deportes que sepáis que podemos configurar qué queremos ver en cada pantalla al detalle, eso mola mucho también, cosa que también podíamos hacer por ejemplo en el T-Rex Pro. Y otro detalle también menor que no sé por qué lo han hecho así, pero cuando entramos al historial de entrenamientos y ese entrenamiento ha sido con GPS, no nos aparece una pequeña previsualización del recorrido que hemos hecho que nos aparecía en anteriores generaciones. Ya os digo, es un detalle menor pero que me gustaba, aunque es cierto que tenemos una mayor cantidad de información, incluso de tiempos de recuperación, así que en general es un salto adelante, pero en ese punto sí que creo que ha dado un paso atrás. Otras funciones que también me ha gustado mucho, por ejemplo, es el nuevo medidor de actividad, que como os he comentado, no únicamente nos aparecen datos de calorías, pasos y demás, sino que nos aparecen también datos, por ejemplo, del gasto calórico basal, de los pisos que hemos subido en un mismo día, y es más completo que antes, claramente. Tenemos también información del tiempo, que también tiene nuevos datos, como por ejemplo si hace buen o mal tiempo para limpiar el coche, que la verdad es que me ha parecido súper curioso, y podemos controlar también el ciclo menstrual de la mujer con un modo específico. También tenemos reloj mundial y también temporizador y cronómetro con multitarea para dejarlos corriendo en segundo plano, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas que vamos a poder hacer, pues por ejemplo va a ser ver las notificaciones pero sin poder interactuar con ellas como es habitual. También podemos ver por ejemplo las llamadas entrantes pero solo silenciarlas o rechazarlas. También podemos por ejemplo controlar la música que suene en nuestro teléfono. Ojo que no tenemos memoria interna para música, eso está reservado para modelos Pro, e incluso un disparador remoto para iniciar una grabación de un vídeo o usarlo como obturador de cámara remoto, que la verdad es que esto mola también muchísimo.
Otro detalle que me parece interesante es que podemos instalar aplicaciones externas en el reloj directamente desde la aplicación de Zepp, aunque es cierto que son pocas las aplicaciones por ahora, únicamente tenemos algunas como calculadora, recordatorios de beber agua y demás, pero está guay porque si se abren a otros servicios o de terceros estaría bastante chulo de tener aplicaciones como Spotify o Google Maps en un futuro. Ya os digo que esto de momento suena espectacular la idea, pero otra cosa muy distinta es que acabe llegando. Más cositas interesantes, por ejemplo, tenemos un apartado dedicado a ver cuándo sale o se pone el sol o la luna, algo interesante para ciertas personas, y por supuesto podemos cambiar también los watch face, accesos directos del menú, centro del control o incluso los de la pantalla principal, y en general la capacidad de personalización del reloj es completísima desde los ajustes. Y es que desde ello pues únicamente no solo vamos a poder hacer esto que os he comentado, sino que podemos hacer otras muchas cosas como configurar el tocar para despertar la pantalla, el modo Always On Display, levantar para activar con horario programado, también el modo no molestar, también con horario programado, autodetección del entrenamiento, junto también a elegir el tipo de sensor GPS que queremos utilizar, e incluso también seleccionar el idioma de Alexa y aspectos relacionados con el asistente sin conexión que tiene el reloj. Y ya que os he hablado de estos dos modos específicos, pues os voy a comentar rápidamente qué tal funciona. Por ejemplo, Alexa trabaja de la leche, podemos configurarlo para que con una pulsación prolongada en el botón lateral ya funcione, y la verdad es que está genial porque responde bien todo lo que le preguntamos y en general la experiencia me ha encantado, muy top esta implementación. Pero por desgracia no todo es bueno, y es que os tengo que decir que completamente lo contrario con el modo de asistente de voz sin conexión. Muchas veces directamente no he sabido ni cómo se activa, y en general cuando lo usamos la experiencia no me ha gustado nada. Entiende lo que le da la gana y he optado por directamente no utilizarlo, mala experiencia con ello, y sinceramente pues no me ha gustado este modo. Y nada, poquita cosa más, veis que estamos sin duda ante una de las mejores interfaces en un reloj inteligente, que sí que es cierto que no es 100% de redonda, pero la verdad es que me ha encantado, funciona perfectamente y todo pues básicamente va de la leche, aunque es cierto que echo de menos cosas como por ejemplo el NFC para poder hacer pagos, poder contestar mensajes y demás, aunque eso también haría que tuviese menos batería y por lo tanto menos autonomía. Y por cierto, que no se me pase, ya para acabar, deciros que el salto adelante con el uso de la corona situada en el botón me ha parecido brutal. La forma de interactuar con el reloj cambia por completo y sinceramente creo que mejora muchísimo. Hace que sea mucho más sencillo y preciso acceder a cualquier apartado, y eso obviamente también añadido que tenemos una vibración que lo acompaña. La experiencia al final es muy redonda y me parece sinceramente top. Y nada, ya para ir finalizando con este análisis que como estáis viendo pues está siendo bastante denso, vamos a hablar de la aplicación, que ya la conocéis todos porque es la aplicación de Zepp y es una aplicación que al final funciona tanto en Android como en iOS sin limitaciones de ningún tipo en los dos casos. Y por comentar pues un poco cómo funciona esta aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta, además cambió hace relativamente poco el aspecto y ahora me parece visualmente más bonita y se pueden acceder a los diferentes datos de manera más sencilla. Por ejemplo, podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS, con mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, ya veis, completísima y con una cantidad de datos que muchas veces es hasta abrumador. Y en cuanto a los ajustes del propio reloj, pues que sepáis que por ejemplo se puede tocar todo lo que os he comentado que se puede hacer desde el reloj, pero un pasito más allá. Por ejemplo, un punto que me ha gustado mucho es que se puede sincronizar nuestra cuenta de Amazfit con por ejemplo nuestra cuenta de Strava para que los deportes que vayamos haciendo se suban automáticamente a nuestra cuenta de Strava, y esto sinceramente pues creo que es muy interesante. También vamos a poder descargar watch face, muchos de ellos son configurables, actualizar el reloj, añadir tareas o eventos al calendario del reloj, configurar todo lo referente al orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, etcétera, etcétera. En definitiva, ya lo veis, una aplicación de muy alto nivel que nos da control completo de todo lo que hacemos con el reloj, y se nota que Amazfit la tiene muy bien trabajada, sin duda una de las mejores software del mercado en un reloj inteligente. Bueno y nada, ya vamos a ir cerrando con este análisis en el que ya veis que estamos siendo bastante detallados y lo único que nos queda hablar es del precio y también por supuesto de las conclusiones de este vídeo. Lo primero de todo, como os digo, el precio, oficialmente este producto cuesta 150 euros, aunque ya sabéis que un poquito más adelante irá bajando de precio, pero como siempre yo voy a dejar el link en la descripción de este vídeo con el mejor precio posible para que podáis comprarlo, o obviamente también si queréis conocer más información sobre él, por ahí lo tenéis. Y las conclusiones de este reloj, pues bueno, yo creo que ya os digo de antemano que me voy a ganar muchos haters, pero os he de decir que a mí el reloj me ha gustado mucho y creo que es un salto adelante bastante importante con respecto al que teníamos al año pasado. Y ojo, que este salto adelante os lo digo con respecto a las versiones E, para compararlo de tú a tú con el GTS 2 tiene que ser cuando salga la variante Pro, algo que de momento no ha ocurrido.
Pero bueno, en general creo que puedo decir sin temor a equivocarme que estamos ante un reloj completísimo al que solo le critico fuertemente la duración de la batería, que claramente debería haber sido mejor y es algo que me ha molestado especialmente. Pero por lo demás la verdad es que el reloj está genial, tiene un diseño con más pantalla en el mismo tamaño y también la rueda lateral para mí hace que el uso suba de nivel. Los sensores ahora ya son muy top, incluido también el GPS, la interfaz sigue siendo sin duda una de las mejores del mercado, la aplicación es completísima y también de las mejores. En definitiva, el salto adelante pues obvio que es muy notorio, pero ¿merece la pena cambiar los modelos del año pasado por este? Pues ya os digo que esto es algo que os voy a responder en sus respondientes comparativas, pero ya os adelanto que los relojes del año pasado siguen siendo una muy buena opción y muy seria y me siguen pareciendo bastante recomendables. Y nada, poca cosa más os puedo comentar de este análisis, ya veis que he intentado ser bastante minucioso con todos los apartados de este Amazfit GTS 3, obviamente para responder al final a todas las dudas posibles que me habéis hecho durante, bueno, al final en el vídeo de unboxing y en otros vídeos. Y ya os digo, si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis el cajón de comentarios para preguntarme absolutamente lo que queráis, que ya sabéis que suelo responder a todo, así que nada, dejadme por ahí lo que penséis. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí y espero que os haya servido de ayuda este vídeo, espero que no os perdáis más vídeos porque ya os digo que vamos a comparar a este reloj con muchos otros, tanto de la propia Amazfit como también de la competencia, así que os recomiendo que no os perdáis el canal en estos siguientes meses porque ya os digo que va a venir bastante contenido y contenido muy interesante, así que nada, nos vemos en un próximo vídeo que ya sabéis que esta semana vais a tener más y nada, un saludo.